Si eres mujer y eres cristiana, detente, no sigas corriendo, no sigas ocupada, no sigas distraída. Escucha esto antes de que sea tarde, porque este no es un mensaje más. Este no es un consejo superficial. Este es un llamado urgente del cielo para ti, para tu vida, para tu corazón, para tu futuro. Vivimos tiempos oscuros, tiempos peligrosos, tiempos en los que el enemigo ha desatado toda su furia contra las mujeres, especialmente contra aquellas que se han atrevido a creer en Cristo, que han confesado su fe, que han levantado sus manos diciendo: yo soy hija de Dios. Pero la realidad es que muchas han bajado la guardia, muchas se han distraído, muchas han perdido su identidad. Han dejado que las mentiras del mundo las definan, que el pasado las limite, que el miedo las paralice. Y mientras tanto, el enemigo avanza, roba, destruye, confunde. Y la mujer de Dios, que debería ser fuerte, guerrera, firme, permanece débil, vulnerable, a punto de perder lo que más ama. Por eso hoy el Espíritu Santo viene a hablarte con poder, con amor, pero también con urgencia. Porque ya no hay tiempo para jugar, ya no hay espacio para vivir a media. Ya no es suficiente decir que eres creyente, es tiempo de ser obediente, llena de espíritu, posicionada en tu propósito. Porque si no reaccionas hoy, si no despiertas hoy, si no te afirmas hoy, puede ser tarde. Mujer de Dios, abre los ojos. Lo que el enemigo más teme es que tú descubras el poder que llevas dentro, la autoridad que Cristo te dio, el propósito que el cielo diseñó para ti. Y este mensaje viene a eso, a despertarte, a sacudirte, a posicionarte. Quédate conmigo hasta el final. Porque lo que vas a escuchar hoy puede ser el punto de quiebre, el momento en que decides dejar atrás la debilidad, el conformismo, la distracción y levantarte como la mujer fuerte, firme y llena del Espíritu que Dios soñó que fuera. Este no es un tiempo para víctimas, es un tiempo para guerreras. Este no es un tiempo para tibia, es un tiempo para radicales. Este no es un tiempo para dudar, es un tiempo para creer, para obedecer, para avanzar. Y si hoy decides escuchar, si hoy decides rendirte, si hoy decides reaccionar, prepárate, porque lo que viene sobre tu vida no será confusión, será propósito, no será derrota, será victoria, no será vergüenza, será exaltación. Dios está llamando a las mujeres de fe y tú eres una de ellas. Escucha, antes de que sea tarde. Una mujer cristiana no es cualquier mujer, tiene un llamado, una identidad y una responsabilidad que el mundo no puede comprender ni el enemigo puede ignorar. Del principio de los tiempos, Dios diseñó a la mujer con un propósito especial, no como un adorno, no como un accesorio de la sociedad, sino como una pieza fundamental en el plan divino. Cuando una mujer decide seguir a Cristo, su vida adquiere un valor, una dignidad y una misión que trascienden las etiquetas humanas y los estereotipos terrenales. Ser mujer ya es un privilegio, pero ser mujer y cristiana es caminar con un sello de propósito eterno. Porque en un mundo que desprecia los valores de Dios, que degrada a la mujer, que confunde su identidad, que la presiona con estándares superficiales, tú has sido apartada, escogida y marcada por el cielo para ser diferente, para ser luz en medio de las tinieblas, para ser ejemplo en medio del caos, para ser columna en medio de la inestabilidad, para ser portadora de la presencia de Dios en cada área de tu vida. La palabra lo dice claramente en Proverbios capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No se trata de belleza exterior, no se trata de logros humanos, no se trata de reconocimiento social, se trata del temor de Dios en tu corazón. Se trata de vivir bajo los principios del reino. Se trata de caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino por identidad. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, ya no necesitas la aprobación de nadie más. Pero junto con ese llamado viene una gran responsabilidad. No puedes conformarte con ser creyente de palabra. No puedes vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No puedes vestirte de cristiana el domingo y despojarte de Cristo el resto de la semana. Tu llamado exige coherencia, tu identidad demanda firmeza. Tu responsabilidad como mujer de Dios es vivir de tal manera que tu vida hable más fuerte que tus palabras. Eres embajadora del cielo en esta tierra, eres guerrera en el campo espiritual, eres influencia en tu casa, en tu trabajo, en tu entorno. Y todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que decides, impacta a otro. Tu manera de amar, de servir, de perdonar, de perseverar es un reflejo de Cristo. Y no solo los hombres te observan, el cielo y el infierno también lo hacen. El cielo te respalda cuando caminas en obediencia. El infierno tiembla cuando una mujer se levanta en su verdadera identidad y decide vivir conforme al diseño de Dios. Ser mujer cristiana no es una religión, es una posición espiritual. Es vivir bajo la cobertura del Padre, es caminar en la fuerza del Hijo, es ser guiada por el Espíritu Santo. Es saber que no fuiste llamada a imitar al mundo, sino a influenciarlo. No fuiste creada para agradar a la sociedad, sino para agradar al Dios que te formó en el vientre y te llamó por tu nombre. Hoy el Espíritu Santo te recuerda, no eres una mujer más, no eres un número más, no eres un adorno en la iglesia, eres hija del Rey, eres portadora de su gloria, eres instrumento de su propósito. Y mientras camines en esa identidad, mientras abraces ese llamado, mientras asumas esa responsabilidad, el enemigo no podrá destruirte, el mundo no podrá confundirte.
Y Dios te usará de maneras que aún no imagina. Porque una mujer cristiana que entiende quién es imparable. Y si todavía no lo has creído, es hora de que abras los ojos y tomes tu lugar en el reino. El enemigo odia a las mujeres creyentes porque sabe el poder que Dios depositó en ellas. Desde el principio de la creación, Satanás ha tenido un conflicto declarado con la mujer. No es casualidad. No es simple casualidad que la primera en ser engañada fuera Eva. No es coincidencia que a lo largo de la historia las mujeres hayan sido oprimidas, despreciadas, silenciadas o usadas como objeto de burla y degradación. Detrás de toda esa lucha hay una raíz espiritual. El enemigo conoce el diseño de Dios para la mujer y tiembla cuando una mujer despierta su verdadero propósito en Cristo. Dios creó a la mujer con la capacidad de influenciar, de multiplicar, de edificar, de dar vida. La mujer no es inferior, es estratégica. Su rol en el plan divino es tan esencial que a través de una mujer vino al mundo el Salvador Jesucristo. Y desde ese momento el infierno ha intensificado su ataque porque sabe que cuando una mujer se conecta con Dios, cuando entiende su autoridad espiritual, cuando se levanta en oración, en fe y en santidad, las tinieblas retroceden, las familias se restauran, los hijos se alinean al cielo y los propósitos de Dios avanzan con poder. Por eso el enemigo odia a la mujer creyente, porque sabe que en sus rodillas se gestan victorias, porque sabe que su voz, cuando clama al cielo, sacude la tierra. Porque sabe que cuando una mujer se rinde a Dios, su hogar se transforma, su entorno cambia y su generación es marcada. Satanás no le teme a una mujer confundida, superficial o acomodada al mundo. Pero sí tiembla ante una mujer que ora, que intercede, que proclama la palabra, que se guarda en santidad y que camina en la autoridad que Cristo le ha dado. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que no puedes ignorar esta batalla, no puedes caminar distraída pensando que eres una simple espectadora en este mundo espiritual. Eres un blanco del enemigo, sí, pero también eres una amenaza para el infierno. Y cuanto antes lo entiendas, antes te levantarás en tu posición de hija, de guerrera, de portadora de la presencia de Dios. No es casualidad que en este tiempo haya tanta confusión en cuanto a la identidad femenina. No es casualidad que el mundo intente redefinir lo que significa ser mujer. No es casualidad que haya tanto ataque a la feminidad, a la maternidad, al matrimonio, el rol divino que Dios estableció. Todo es parte de la estrategia del enemigo para neutralizar a la mujer. Porque si logra confundirte, si logra distraerte, si logra desenfocarte, te despoja de tu poder espiritual. Pero cuando te alineas a la palabra, cuando abrazas tu identidad en Cristo, cuando entiendes que no fuiste creada para agradar al mundo, sino para destruir las obras del diablo, entonces te conviertes en un instrumento de guerra en las manos de Dios. Una mujer llena del Espíritu Santo no se deja intimidar. Una mujer que conoce su identidad no se conforma al sistema del mundo. Una mujer que teme a Dios no negocia sus principios por la aprobación humana. El enemigo odia tu llamado, odia tu influencia, odia el poder de tu oración, odia la unción que Dios quiere derramar sobre ti. Pero no puede detener una mujer que ha decidido creerle a Dios por encima de las mentiras del diablo. Hoy es el día de despertar, hoy es el día de vestirte de toda la armadura de Dios. Hoy es el día de entender que no eres víctima, eres guerrera, no eres vulnerable, eres fortalecida por el cielo. Y si el enemigo odia lo que Dios puso en ti es porque sabe que lo que portas tiene el poder de sacudir tu casa, tu generación y tu mundo espiritual. Levántate, mujer de Dios. El infierno te teme, pero el cielo te respalda. Muchas mujeres están distraídas y no ven que el tiempo se está acabando. Y esta no es una advertencia ligera ni un llamado emocional, es una verdad espiritual que grita desde lo profundo del corazón de Dios a todas aquellas hijas suyas que han bajado la guardia, que han perdido el enfoque, que se han acomodado a un estilo de vida superficial, ajeno al propósito eterno para el que fueron creadas. Vivimos días peligrosos, días proféticos, días donde todo lo que la palabra anunció está sucediendo delante de nuestros ojos. Y mientras las señales se cumplen, mientras el mundo se desmorona, mientras la oscuridad avanza, hay mujeres que se entretienen con los pasajeros, que se enredan en lo superficial, que desperdician sus días en la vanidad, en los afanes, en las comparaciones, en las redes sociales, en las opiniones de los hombres, en los placeres que este mundo ofrece. Y no se dan cuenta de que el reloj profético de Dios no se ha detenido, de que Cristo está a las puertas y de que no hay tiempo que perder. El enemigo lo sabe. Sabe que no puede arrebatarle la salvación a una mujer que le pertenece a Cristo, pero si logra distraerla, si logra desenfocarla, si logra que pierda el tiempo, la neutraliza, la adormece, la desconecta de su llamado. Y una mujer distraída es inofensiva para el infierno, pero peligrosa para su propio destino. Porque cuando no estás alerta, cuando no velas, cuando no oras, cuando no cuidas tu espíritu, el enemigo entra sutilmente, siembra confusión, debilita tu fe y te roba lo más valioso, tu tiempo, tu paz, tu influencia, tu propósito. Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 24 cuando habló de los tiempos finales. Dijo que como en los días de Noé, la gente estaría comiendo, bebiendo, casándose, entretenida en los asuntos de esta vida y no se darían cuenta hasta que el juicio llegara. Y así está sucediendo hoy. Mientras muchas mujeres se distraen con lo externo, con lo aparente, con lo pasajero, el tiempo se agota, las oportunidades se cierran y el enemigo avanza. Mujer de Dios, despierta. No fuiste llamada a perder el tiempo. No fuiste creada para vivir en la distracción.
Eres parte de la generación final llamada a ser luz, a ser voz profética, a ser intercesora, a ser columna de verdad en medio de la mentira. Pero si vives distraída, si permites que el mundo te adormezca, si te conformas a la superficialidad, te perderás lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer contigo. No hay tiempo que perder, no hay espacio para juegos espirituales. Es hora de volver al altar, es hora de desconectarte del ruido y conectarte al cielo. Es hora de despertar, de levantarte, de buscar la presencia de Dios con todo tu corazón, porque el tiempo se acaba. Y solo las que están alertas, las que velan, las que permanecen firmes serán usadas, guardadas y levantadas por Dios en estos días finales. Hoy el Espíritu Santo te llama, no para condenarte, sino para despertarte, no para señalarte, sino para posicionarte. Porque si hoy decides dejar la distracción, Dios te restaurará, te llenará, te usará y te guardará. Pero si sigues adormecida, si sigues entretenida, si sigues posponiendo lo que el cielo te está pidiendo, puede ser tarde. El tiempo se está acabando, pero aún hay gracia, aún hay oportunidad. Aún hay lugar para ti en el propósito eterno de Dios, pero la decisión es tuya. Despierta antes de que sea tarde. Porque una mujer despierta, enfocada y llena del Espíritu es imparable en las manos de Dios. Si eres mujer y no te afirmas en Cristo, el mundo intentará destruirte por dentro. Y esta no es solo una amenaza, es una realidad que vemos a diario en los rostros, en las miradas, en las vidas rotas de tantas mujeres que por no tener su identidad firmemente arraigada en Dios, han sido víctimas de los engaños, las heridas y los vacíos que este mundo sin Dios ofrece. Porque si tú no decides quién eres en Cristo, el mundo decidirá por ti. Y cuando el mundo lo decide, siempre termina robándote, siempre termina vaciándote, siempre termina destruyéndote. La sociedad actual grita muchos mensajes disfrazados de libertad, de empoderamiento, de modernidad, pero en su esencia son trampas que conducen a la frustración, a la comparación, a la soledad y al dolor. Las redes sociales imponen estándares irreales de belleza, de éxito, de felicidad. Los movimientos sin Dios distorsionan el verdadero valor de la mujer, vendiéndole la mentira de que su dignidad está en rebelarse, en despreciar al hombre, en vivir sin límite, en buscar la validación a través de su cuerpo, de su apariencia, de su sensualidad. Y detrás de todo eso lo que hay es destrucción. Una mujer que no se afirma en Cristo está vulnerable. Vulnerable a la baja autoestima, vulnerable a las relaciones tóxicas, vulnerable a la manipulación emocional, vulnerable a la confusión, vulnerable al pecado. Porque cuando no sabes quién eres, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier rechazo, cualquier caricia falsa tiene el poder de derribarte, desenfocarte y de marcarte con dolor. Pero cuando decides afirmarte en Cristo, cuando decides creer lo que Dios dice de ti y no lo que el mundo grita, entonces el enemigo pierde su poder sobre tu mente. Porque en Cristo tú no eres cualquier mujer. En Cristo eres una hija amada, valiosa, sellada, escogida, equipada y respaldada por el cielo. Efesios capítulo 1 dice que en Él fuimos bendecidas con toda bendición espiritual, que fuimos aceptadas, perdonadas y adoptadas como hijas del Rey. El mundo no puede destruir lo que Dios ya selló. Pero para vivir esa verdad tienes que afirmarte. No en tus emociones, no en tus circunstancias, no en la aprobación de los hombres. Afirmarte en Cristo, afirmarte en su palabra, afirmarte en su amor. Y eso significa que dejas de buscar validación en las redes, en los likes, en las miradas, en las comparaciones. Significa que empiezas a buscar tu valor en la intimidad con Dios, en el altar, en la verdad de las Escrituras. Una mujer afirmada en Cristo no se confunde. No se deja engañar por las corrientes del mundo, no necesita agradar a todos, no vive esclava de la moda, de los estándares sociales, de la presión exterior. Vive libre, vive plena, vive segura, porque sabe que su identidad no la define el maquillaje, ni la ropa, ni la figura, ni el pasado, ni los errores, ni los hombres, ni el sistema. Su identidad la define aquel que la creó, que la amó, que la salvó y que la sostiene. Hoy el Espíritu Santo te llama a afirmarte, no a media, no de palabra, con convicción, con determinación, con entrega. Porque si no lo haces, el mundo hará todo lo posible por destruirte por dentro. Pero si te afirmas en Cristo, el enemigo no podrá tocarte, la confusión no te dominará y vivirás como lo que realmente eres. Una mujer amada, guardada, fuerte, valiosa y lista para cumplir el propósito eterno que Dios diseñó para ti. Dios te llamó a ser guerrera espiritual, no víctima de las circunstancias. Esta es una verdad que muchas mujeres cristianas han olvidado, atrapadas en un sistema de pensamiento que las ha hecho creer que deben aceptar el dolor, la derrota y la frustración como un estilo de vida. Pero el corazón de Dios grita lo contrario. El Padre no te creó para ser arrastrada por los problemas, para vivir pisoteada por las opiniones de otros, ni para ser esclava de las heridas o los fracasos. Dios te formó para la batalla, te diseñó para pelear, te escogió para vencer en su nombre. Desde la creación la mujer estaba en el centro de la batalla espiritual. El enemigo no atacó al hombre solo, fue tras la mujer porque sabía que en ella hay influencia, hay multiplicación, hay poder de edificación. Y por eso el diablo sigue atacando a las mujeres, porque teme lo que una mujer empoderada por Dios puede hacer. Pero muchas no han entendido esto. En lugar de ponerse la armadura espiritual se han puesto el manto de víctima. En lugar de levantarse como guerreras se han quedado sentadas llorando sus heridas.
En lugar de guerrear en oración, se han rendido en desesperanza. Pero hoy el Espíritu de Dios te despierta y te dice: no eres víctima, eres guerrera. No fuiste creada para lamentarte, fuiste equipada para conquistar. No fuiste llamada a cargar cadenas emocionales toda la vida, fuiste vestida con autoridad para romperlas. En Efesios capítulo 6 la palabra nos deja claro: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Eso no es un consejo opcional, es una instrucción directa, porque la vida cristiana no es un paseo, es una batalla. Y la mujer de Dios no puede caminar desalmada, desprotegida, ni confundida. Dios te dio armas espirituales, te dio la oración que no solo consuela, sino que sacude el cielo y derrumba murallas. Te dio la palabra que no solo enseña, sino que corta y destruye argumentos del enemigo. Te dio el ayuno que no solo disciplina, sino que desata poder sobrenatural. Te dio la autoridad en el nombre de Jesús que no solo se pronuncia, sino que paraliza el infierno cuando se usa con fe. El enemigo quiere que creas que eres débil, que no puedes, que siempre serás víctima de las circunstancias, que tu pasado te marca, que tu presente te limita. Pero la verdad de Dios dice lo contrario. En Cristo eres más que vencedora. En Cristo tienes la fuerza para levantarte. En Cristo tienes el poder para romper las cadenas. En Cristo tienes la autoridad para resistir al diablo y ver cómo él huye de ti. Deja de verte como una víctima. Deja de permitir que las circunstancias definan tu vida. Levántate. Ponte la armadura. Abre tu boca en oración. Clama con autoridad. Declara la palabra. Rompe las mentiras que el enemigo ha sembrado en tu mente. Porque el cielo te respalda, el Espíritu te fortalece y Dios te ha llamado a pelear, no en tu fuerza, sino en el poder de su Espíritu. Hoy más que nunca el mundo necesita mujeres guerreras, mujeres que no se doblan ante el miedo, mujeres que no se rinden ante la presión, mujeres que pelean por su familia, por sus hijos, por su propósito, mujeres que entienden que su batalla no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales y que en Cristo ya tienen la victoria asegurada. Eres guerrera, mujer de Dios. Y cuando lo crees, el infierno tiembla y el cielo se activa a tu favor. El corazón de una mujer que se aleja de Dios se convierte en un blanco fácil para el enemigo. Y esto es algo que muchas no entienden hasta que ya es tarde, hasta que el dolor se ha instalado, hasta que las consecuencias de las decisiones sin Dios comienzan a destruir lo que tanto habían edificado. El corazón de la mujer, por su misma sensibilidad, por su naturaleza emocional, por la profundidad con la que ama, con la que sueña y con la que entrega, es terreno fértil, tanto para el Espíritu de Dios como para las trampas del enemigo. Todo depende de dónde lo tengas plantado. Una mujer que permanece cerca de Dios, que cuida su intimidad con el Señor, que cultiva su vida espiritual, que se alimenta de la palabra, que riega su corazón con oración y adoración, es una mujer protegida. Su corazón es un terreno fortalecido, difícil de penetrar para el enemigo. Pero una mujer que se enfría, que se aleja, que deja el altar de lado, que se entretiene con las cosas del mundo, que prioriza lo superficial por encima de lo eterno, es una mujer que sin darse cuenta está dejando su corazón expuesto, vulnerable, frágil, listo para ser atacado. Y cuando el enemigo encuentra un corazón de mujer sin la cobertura de Dios, no pierde el tiempo. Siembra mentiras, siembra confusión, siembra dolor, siembra deseos equivocados, siembra relaciones tóxicas, siembra heridas profundas. Y lo hace de manera sutil, disfrazada, progresiva, hasta que la mujer se ve envuelta en situaciones que jamás imaginó, atrapada en relaciones destructivas, en vicios emocionales, en vacíos espirituales, en confusión de identidad, en desesperanza. Y todo comenzó cuando el corazón se alejó del único lugar seguro, la presencia de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, lo dice con toda claridad: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no es una simple advertencia, es una revelación espiritual. Si no guardas tu corazón en Dios, el enemigo lo guardará para él. Si no cuidas tu vida interior, si no vigilas tus pensamientos, si no filtras lo que permita entrar en tu alma, inevitablemente abrirás brechas y por esas brechas el enemigo entrará. Por eso, si eres mujer y eres cristiana, no puedes darte el lujo de alejarte de Dios. No puedes vivir a media. No puedes tener un pie en el altar y otro en el mundo. No puedes buscar llenar tu corazón con lo que el mundo ofrece, porque solo el Espíritu Santo puede satisfacerte de verdad. Cada vez que priorizas el trabajo, las amistades, las redes sociales, las series, los afanes, por encima de tu relación con Dios, tu corazón se debilita. Y cuando tu corazón se debilita, tu mente se nubla, tus emociones se desordenan, tus decisiones se distorsionan. Hoy el Espíritu Santo te llama a volver al altar. No por religión, sino por supervivencia espiritual. No por costumbre, sino por necesidad. Porque lejos de Dios tu corazón se convierte en un blanco fácil para el enemigo. Pero cerca de Dios tu corazón se fortalece, se sana, se alinea al cielo y se convierte en un terreno donde el enemigo no puede tocar. No permitas que el dolor, la distracción, las heridas o los afanes te alejen del único lugar donde tu corazón está seguro, la presencia de Dios.
Porque un corazón de mujer que permanece cerca del Señor es un corazón blindado, fuerte, lleno de paz, de propósito y de poder. Y el enemigo lo sabe, por eso tanto insiste en distraerte. Pero si tú entiendes esta verdad, si hoy decides volver, si decides cuidar tu corazón en Dios, verás cómo el enemigo pierde toda autoridad sobre tu vida. Porque un corazón rendido al Creador es un corazón que nadie puede destruir. El Señor está levantando mujeres fuertes, firmes y llenas del Espíritu en estos tiempos. Y no hablo de fuerza humana ni de la firmeza superficial que el mundo promueve. Hablo de mujeres fortalecidas desde adentro, mujeres que han sido quebrantadas, procesadas, restauradas y ahora se levantan como columnas en la iglesia, como guerreras en su casa, como voces en su generación. Mujeres que no se rinden ante el primer viento de adversidad, que no retroceden cuando las críticas llegan, que no se dejan seducir por las ofertas vacías del sistema. Mujeres que saben quiénes son, a quién pertenecen y hacia dónde van. Dios está llamando a esa clase de mujeres. No mujeres perfectas, sino mujeres procesadas. No mujeres intocables, sino mujeres que han pasado por el fuego, que han sido humilladas, que han llorado en el altar, que han sido traicionadas, pero que en lugar de quedarse en la amargura, han decidido levantarse en el poder del Espíritu Santo. Porque esos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempo donde la tibieza ya no tiene lugar, donde la superficialidad espiritual no sostiene a nadie, donde las emociones inestables te derriban si no estás afirmada en Dios. Por eso el Señor está levantando mujeres con carácter espiritual. Mujeres que oran con autoridad, mujeres que conocen la palabra, mujeres que entienden que su verdadera belleza está en la santidad, mujeres que cuidan su corazón y su mente, que no se venden por un elogio, ni se derrumban por una crítica, mujeres llenas del Espíritu Santo, que saben que la batalla es real, que el enemigo no descansa, pero que mayor es el que está en ellas que el que está en el mundo. Estas mujeres no se encuentran fácilmente, porque no se fabrican, se forjan en la intimidad, se forjan en la madrugada cuando se arrodillan y claman. Se forjan en los momentos de dolor, cuando el corazón se rompe, pero en lugar de endurecerse, corre a Dios. Se forjan en la renuncia diaria a los placeres del mundo, a la vanidad, al orgullo, a los deseos desordenados. Se forjan cuando eligen agradar al cielo, aunque el mundo las critique, aunque las amistades las abandonen, aunque el sistema las señale. Dios está levantando un ejército de mujeres así. Mujeres que no solo asisten a la iglesia, sino que son iglesia. Mujeres que no solo escuchan la palabra, sino que la viven. Mujeres que no solo dicen soy cristiana, sino que lo demuestran en su casa, en su trabajo, en sus relaciones, en su testimonio. Mujeres que cuando hablan el cielo las respalda. Mujeres que cuando oran el infierno tiembla. Mujeres que cuando caminan lo hacen con dignidad, con propósito y con la unción del Espíritu. Tal vez hoy sientes que no eres esa mujer. Tal vez has caído, te has distraído. Has permitido que el miedo, la debilidad, la inseguridad o las heridas te paralicen. Pero escúchame bien, mujer de Dios, no es tarde. Si te rindes, si vuelves al altar, si te llenas del Espíritu Santo, Dios te puede levantar. No importa cuántas veces caíste, no importa cuántas personas te señalaron, no importa cuánto te hayas alejado, lo que importa es lo que decides hacer hoy. Y hoy, si respondes al llamado, Dios empezará a forjar en ti la fuerza, la firmeza y la llenura que solo su Espíritu puede dar. Este no es un tiempo para mujeres débiles en la fe. Este es el tiempo de las mujeres fuertes en Dios. Y si hoy lo crees, si hoy lo deseas, si hoy lo decides, prepárate. Porque el Señor te levantará, te restaurará y te usará para su gloria. No es suficiente ser creyente, tienes que ser obediente y llena de discernimiento. Esta es una de las verdades más urgentes que toda mujer cristiana necesita comprender en este tiempo de confusión y engaño. Porque muchas se llaman creyentes, muchas asisten a una iglesia, muchas llevan una Biblia en la mano o una cruz en el cuello, pero su vida sigue atada a las mismas decisiones equivocadas, a las mismas relaciones tóxicas, a las mismas emociones inestables, a los mismos patrones destructivos. Y luego se preguntan por qué no ven la bendición, por qué no sienten la paz, por qué el enemigo la sigue derrotando. La respuesta es clara, no basta con decir que crees. El reino de Dios no se mueve solo por declaraciones vacías, se mueve por obediencia real. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es suficiente pronunciar el nombre de Cristo, no es suficiente asistir a reuniones, no es suficiente tener conocimiento bíblico. Lo que marca la diferencia es la obediencia radical, es la sumisión total a la voluntad de Dios, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo no lo entienda. Y para obedecer necesitas discernimiento, porque el enemigo es astuto. No siempre vendrá a destruir tu vida con un ataque directo, muchas veces lo hará disfrazando sus trampas de bendiciones, de oportunidades, de relaciones aparentemente inofensivas, de amistades tóxicas que parecen buenas, de ofertas del mundo que a simple vista no se ven peligrosas, pero que en lo profundo están diseñadas para alejarte del propósito de Dios. Por eso ser mujer cristiana no es solo cuestión de fe, es cuestión de discernimiento. Necesitas ser llena de Espíritu Santo, necesitas tener la capacidad espiritual para reconocer lo que viene de Dios y lo que viene disfrazado del enemigo.
Necesitas ser capaz de decir no, de poner límites, de cerrar puertas, de discernir ambientes, de identificar relaciones peligrosas, de escuchar la voz del Espíritu antes que la voz de tus emociones. La obediencia no es fácil, pero es el camino a la verdadera bendición. La obediencia te guarda, la obediencia te posiciona. La obediencia te preserva del dolor que muchas otras han vivido por tomar decisiones basadas en su carne, en sus sentimientos o en los consejos equivocados. Y solo cuando decides obedecer, aunque tu alma tiemble, aunque tu orgullo grite, aunque el mundo te critique, que verás a Dios respaldarte, levantar tu vida y abrir los cielos a tu favor. Hoy el Espíritu Santo te llama a madurar, a dejar de ser solo creyente de palabra, a dejar de vivir a medias, a dejar de caminar a ciegas. Te llama a ser una mujer obediente, radical, definida, firme, llena de discernimiento, guiada por el Espíritu, posicionada en la verdad, porque solo así podrás vencer, solo así podrás caminar segura, solo así podrás ser la mujer que Dios diseñó y que el infierno no podrá detener. No basta con decir que crees, no basta con tener la etiqueta de cristiana, es hora de vivirlo, de demostrarlo, de obedecer, de discernir. Y cuando lo hagas, tu vida será un testimonio viviente de que la verdadera mujer de Dios no solo cree, obedece, discierne y conquista en el nombre de Jesús. Si escuchas este mensaje y no haces nada, puede ser tarde, pero si reaccionas hoy, Dios te usará poderosamente. Este es el punto decisivo, el momento en que la palabra que acabas de recibir deja de ser solo una información y se convierte en transformación, o simplemente se fuma como una más de tantas palabras que se escuchan y se olvidan. Dios está hablando a tu corazón. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, no es coincidencia que el Espíritu Santo haya traído esta verdad a tu vida. Pero el cielo no se mueve por emoción, se mueve por decisiones. Muchas mujeres han escuchado mensajes así, se han emocionado por un momento, han llorado, han sentido un toque de Dios, pero no han hecho nada, no cambiaron, no se afirmaron, no se levantaron, no obedecieron. Y el tiempo siguió corriendo, el enemigo siguió ganando terreno, las oportunidades se fueron cerrando y hoy tristemente caminan con el peso de las consecuencias. No porque Dios no las amara, sino porque escucharon, pero no reaccionaron. Hoy el Espíritu Santo no te habla para entretenerte, te habla para confrontarte, para despertarte, para sacudirte, porque el tiempo se está acabando, porque el enemigo no descansa, porque tu llamado es demasiado grande como para seguir posponiendo lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Si decides quedarte igual, si dejas que el orgullo, la pereza o la distracción te paralicen, no solo perderás bendiciones, puedes perder años valiosos, puedes perder oportunidades divinas, puedes perder el tiempo que nunca vuelve. Y cuando quieras reaccionar, puede ser tarde. No porque Dios no sea bueno, sino porque las temporadas cambian y no siempre las mismas puertas estarán abiertas. Pero si hoy decides reaccionar, si hoy caes de rodillas y le dices a Dios, aquí estoy, rindo mi vida, rindo mi orgullo, rindo mis temores, úsame, moldéame, levántame, enséñame, entonces prepárate, porque el cielo se moverá a tu favor, porque Dios no busca mujeres perfectas, busca mujeres disponibles. Porque no se trata de cuántas veces caíste, sino de cuántas veces te levantaste. Porque si hoy decides dejar atrás la tibieza, la distracción, la pasividad espiritual y decides ser esa mujer fuerte, firme, guerrera, obediente y llena del Espíritu, el enemigo no podrá detener lo que Dios hará contigo. Escucha bien, todavía estás a tiempo, todavía hay gracia, todavía Dios te quiere levantar. Pero la decisión no la toma tu pastor, ni tu amiga, ni tu familia, la tomas tú, hoy, aquí, ahora. Si reaccionas, si obedeces, si respondes, Dios te usará, te fortalecerá, te posicionará, te llenará. Y tu vida será un testimonio de que cuando una mujer dice sí a Dios, el cielo se abre, el infierno tiembla y nada vuelve a ser igual. Oremos, Padre amado, hoy me acerco a ti como una mujer necesitada de tu gracia, de tu dirección y de tu poder. Reconozco, Señor, que muchas veces me he dejado llevar por la distracción, por el miedo, por el orgullo o por las voces confusas de este mundo. Reconozco que he intentado ser fuerte en mi fuerza, que he querido agradar al sistema y que he descuidado lo más importante, mi relación contigo, mi llamado, mi corazón rendido. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, me levanto, me rindo y me entrego completamente a ti. Hoy te pido que rompas toda cadena que me mantiene atada a la tibieza, al conformismo, al temor, a la debilidad espiritual. Hoy renuncio a ser una mujer pasiva, distraída o adormecida. Renuncio al manto de víctima, a la inseguridad, a la comparación y al engaño que el enemigo ha querido sembrar en mi mente. Espíritu Santo, ven y lléname. Lléname de discernimiento, lléname de fuerza, lléname de valentía. Abre mis ojos para ver las trampas del enemigo. Abre mis oídos para escuchar solo tu voz. Abre mi corazón para que sea sensible a tu corrección y a tu dirección. Dame un corazón humilde, obediente, dispuesto a hacer tu voluntad, aunque cueste, aunque duela, aunque no sea popular.
Padre, levanta en mí a la mujer guerrera que tú soñaste cuando me formaste en el vientre. Una mujer que ora, que intercede, que pelea en lo espiritual. Una mujer que no se rinde ante el primer obstáculo. Una mujer que se afirma en Cristo, que vive en santidad, que no negocia sus principios y que camina con autoridad en medio de este mundo confundido y perdido. Te pido, Señor, que me uses, que me transforme, que me prepare, que me enseñe, que me levante para hacer luz en mi casa, en mi familia, en mi generación. Que cada herida del pasado se convierta en testimonio, que cada proceso difícil se transforme en madurez espiritual y que cada día de mi vida sea una oportunidad para glorificarte, para servirte y para caminar en el propósito eterno que tú diseñaste para mí. Padre, te entrego todo lo que soy. Te entrego mis temores, mis debilidades, mis inseguridades y recibo por fe tu gracia, tu fuerza, tu dirección. Declaro que no saldré igual de este momento, que me afirmo en Cristo, que me levanto en el poder del Espíritu Santo y que caminaré como una mujer de Dios, fuerte, obediente, discernida, guerrera y llena de tu presencia. En el nombre de Jesús, lo creo, lo declaro y lo recibo. Amén y amén. Amada mujer de Dios, este no es el momento de postergar, este no es el momento de dudar, este no es el momento de quedarte sentada esperando que algo cambie por sí solo. El cielo te ha hablado, el Espíritu Santo te ha confrontado, la palabra te ha despertado. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes salir de este momento igual que como entraste, o puedes levantarte con convicción, con autoridad, con la fuerza que solo Dios puede darte. El enemigo no se detendrá. El mundo no dejará de presionarte. Las circunstancias no se van a acomodar para que todo sea fácil. Pero si tú decides afirmarte en Cristo, si decides rendir tu corazón por completo, si decides obedecer y caminar en santidad, el cielo te respaldará. El Espíritu Santo te llenará y ninguna arma forjada contra ti prosperará. No eres una mujer común. No fuiste creada para conformarte, ni para vivir a media, ni para ser víctima de los engaños de este sistema. Fuiste diseñada para marcar la diferencia, para ser luz, para ser fuerte, para ser guerrera, para ser un testimonio viviente del poder de Dios en medio de un mundo confundido. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu mente para que sea renovada en la verdad. Bendigo tu corazón para que sea fortalecido en la fe. Bendigo tu vida para que camines con valentía y convicción. Y declaro que nada ni nadie podrá arrebatarte lo que Dios ha preparado para ti, si decides hoy obedecer, reaccionar y caminar como la mujer de Dios que estás llamada a ser. Hasta la próxima, si Cristo no ha venido antes. Y recuerda, mujer, el cielo cuenta contigo y el infierno tiembla cuando tú decides creer. Amén. ¿Es correcto orar acostado? Muchos creyentes guardan esta pregunta en silencio, con cierta inquietud en su interior, pensando si la postura de su cuerpo podría ser vista como una falta de reverencia delante de Dios. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras encontramos una verdad que rompe con muchos de esos pensamientos. En el Salmo 63:6, David declara: «Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche». Estas palabras revelan algo poderoso. Incluso en la quietud de la noche, mientras descansaba en su cama, David encontraba un espacio íntimo para encontrarse con Dios. Hoy vamos a profundizar en este tema que pocos abordan, pero que tiene un valor espiritual enorme. Descubriremos que la oración no está limitada por la postura del cuerpo, sino por la actitud del corazón. Veremos cómo orar acostado no solo es válido, sino que puede convertirse en una de las formas más sinceras y profundas de comunión con Dios. Dime algo, ¿alguna vez has sentido que al estar acostado tu oración pierde valor? ¿Has pensado que Dios quizás no te escucha de la misma manera si no estás de rodillas o en una posición más espiritual? Muchas personas cargan con esa duda sin decirlo, creyendo que si no adoptan una postura solemne, su oración no será aceptada. Y esa idea, aunque silenciosa, puede crear una distancia innecesaria entre el alma y la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios no deja este tema en oscuridad. David no expresó culpa ni vergüenza al decir que pensaba en Dios en su lecho. No hay corrección, no hay advertencia, no hay exigencia de postura. Solo vemos a un hombre conforme al corazón de Dios, hablando con su Creador en medio del descanso en la intimidad de la noche. Eso no solo nos libera, también nos invita a reconsiderar cómo nos acercamos a Dios, especialmente en esos momentos donde estamos cansados, vulnerables o simplemente en silencio. Porque hay días en los que el alma anhela orar, pero el cuerpo ya no responde. Días en los que el cansancio pesa, el dolor se hace presente o la mente ya no tiene fuerzas para sostenerse en pie. En esos momentos surge la pregunta: ¿Dios rechaza una oración porque no estamos de rodillas?
¿Se cierra el cielo porque hablamos con Él desde la cama, con los ojos entrecerrados y el corazón aún sensible? La respuesta, respaldada por las Escrituras, es clara: no. Dios no mide la oración por la postura del cuerpo, sino por la sinceridad del alma. No observa la inclinación de la espalda, sino la rendición del corazón. David no oraba en su lecho como un recurso de última opción, sino como parte natural de su relación con Dios. Cuando hablaba de meditar en las vigilias de la noche, mostraba que su comunión con Dios no dependía de un lugar específico, sino de una conexión constante. Y esto nos enseña algo fundamental. La oración no tiene un formato rígido. No está limitada a una hora, ni a una posición, ni a un lugar determinado. Muchas veces nos enfocamos demasiado en lo externo. Pensamos en cómo nos vemos, en lo que otros dirían, en cuál es la postura correcta. Creemos que Dios se impresionará más si levantamos las manos o si nos arrodillamos en silencio. Y aunque esas expresiones tienen valor, reducir la oración a una forma física es limitar la grandeza de Dios. Él creó el cuerpo, conoce sus límites y se acerca a nosotros incluso en nuestra debilidad. Jesús mismo nos dejó un ejemplo profundo. En el huerto de Getsemaní, en una noche de angustia extrema, se postró para orar, mostrando entrega total al Padre. Pero poco después fue arrestado, golpeado y llevado a la cruz, y allí, sin poder arrodillarse, sin poder moverse libremente, elevó una de las oraciones más poderosas jamás dichas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús, en la posición más limitada y dolorosa, pudo orar y fue escuchado, entonces queda claro que la postura no limita la conexión con Dios. Entonces, ¿por qué pensar que una oración desde la cama no es válida? Algunos sienten culpa cuando se quedan dormidos mientras oran acostados. Piensan que han fallado o que han sido irreverentes. Pero piensa en esto: ¿qué padre se molesta porque su hijo se queda dormido mientras habla con él? ¿No es más bien una imagen de confianza, de cercanía, de descanso en su presencia? Así es Dios. Él no se ofende por nuestra fragilidad, la recibe. Cuando oramos con sinceridad, aunque el sueño interrumpa nuestras palabras, Él sigue atento. Aunque los labios se detengan, el corazón sigue hablando y su espíritu sigue escuchando. El cuerpo humano necesita descanso. Es una necesidad creada por Dios mismo. El sueño no es una interrupción espiritual, es un regalo divino. En Génesis 2:21 leemos que Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y fue en ese estado de reposo donde creó a la mujer. El primer acto de creación de una relación humana ocurrió mientras Adán dormía. ¿Qué nos dice esto? Que incluso en el descanso Dios está obrando, que aun cuando no estamos conscientes, Él puede manifestar su voluntad y su propósito. Entonces, ¿por qué temer orar acostado si es un espacio donde el cielo ha hablado antes? En un Rey 19 encontramos a Elías huyendo por su vida, agotado emocional y físicamente. Se recostó bajo un enebro y pidió morir. Pero en lugar de reprenderlo, Dios le envió un ángel que le tocó y le dijo: levántate y come. Primera Reyes 19:5. Elías estaba acostado, devastado, sin fuerzas para continuar. Y fue allí, en ese estado de completa fragilidad, donde el cielo lo visitó. No tuvo que orar en voz alta ni mantener una postura correcta. Su sola existencia quebrada fue suficiente para atraer la atención divina. Este pasaje nos enseña algo profundo. Cuando estamos postrados por el cansancio, la tristeza o la enfermedad, Dios no nos exige que nos incorporemos para hablar con Él. Él se inclina hacia nosotros. La gracia de Dios es más grande que cualquier protocolo religioso. En esos momentos en que no podemos más, la cama se convierte en altar y las sábanas en lienzo donde se escribe una oración silenciosa. Además, muchos testimonios actuales respaldan esto. Personas que en medio de la enfermedad, sin poder moverse, oraron acostadas y recibieron sanidad, consuelo y dirección. Ancianos que sin poder arrodillarse, oran desde su lecho cada noche. Madres exhaustas que oran acostadas al final de una jornada abrumadora. Jóvenes que en la oscuridad de su cuarto lloran en silencio
mientras oran tumbados boca arriba, sintiendo cómo la presencia de Dios desciende sin juzgar, sin exigir, solo abrazando. La oración acostado no es menor, no es secundaria, no es floja, es oración, es conexión, es sinceridad sin maquillaje. Cuando el alma clama desde el silencio de una cama, Dios responde con la voz de su espíritu. Recordemos también las palabras de Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí hay un deseo profundo, una búsqueda que no depende de la circunstancia física, sino de una urgencia interior por estar cerca de Dios. Ese anhelo puede manifestarse en cualquier postura, incluso cuando el cuerpo ya se ha acostado, pero el alma se inclina con reverencia. La tradición cristiana a lo largo de los siglos también ha dejado testimonio de oraciones nocturnas desde el lecho. Padres de la iglesia, místicos y creyentes devotos han relatado cómo recibieron revelaciones, paz y consuelo mientras oraban acostados, muchas veces en medio de la noche. No era una práctica improvisada, era un acto deliberado de buscar a Dios en el silencio, lejos del bullicio del día, cuando el corazón habla con más honestidad. La clave no está en la postura, sino en la intención. En Lucas 18, 10-14, Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba de pie, con palabras altisonantes. El publicano, sin atreverse a levantar la vista, oraba con humildad. ¿A quién escuchó Dios? Al segundo. Esto nos recuerda que no importa si oramos de pie, sentados o acostados. Dios no ve lo que el hombre ve. Él mira el corazón. Cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos como hijos, no como actores de una obra religiosa. No estamos en un escenario espiritual donde debemos impresionar. Estamos en un espacio íntimo donde el Padre nos espera con amor. Si tu cuerpo necesita descansar, pero tu alma desea hablar con Dios, no te sientas culpable por hacerlo desde tu cama. Es allí, en la quietud, donde muchas veces se oye más clara la voz del cielo. Incluso los momentos más cotidianos pueden ser oportunidades de adoración. Al acostarnos antes de dormir, en vez de encender una pantalla o repasar nuestras preocupaciones, podemos convertir ese instante en un momento sagrado, un susurro, una gratitud, una intercesión desde el corazón. Dios está ahí, no se aleja porque no nos arrodillamos, se acerca porque nos sinceramos. La cama no es un lugar profano, es un lugar de reposo, y el reposo también es santo. En Hebreos 4, 9-10 se nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hay una dimensión espiritual en descansar, y en ese descanso, orar es un acto de fe. Es decir, Señor, confío en ti lo suficiente como para descansar mientras tú velas por mí. Y él vela, no duerme ni cabecea el que guarda a Israel, Salmo 121:4. Mientras tú estás acostado, él está atento. Mientras tú descansas, él obra. Así que la próxima vez que sientas el deseo de orar acostado, hazlo sin culpa, hazlo con fe, hazlo con confianza de que Dios no desprecia un corazón sincero, sin importar la postura física desde la cual se exprese. Porque si David podía meditar en Dios desde su lecho, si Elías podía ser fortalecido estando acostado, si Jesús podía interceder desde una cruz, entonces tú también puedes orar desde donde estés y el cielo te escuchará. Esta es la verdad que libera, la que reconecta, la que transforma. No estás limitado por tu cuerpo. Estás habilitado por la gracia. ¿Lo entiendes ahora? Dios no necesita que te levantes, no, solo que te acerques. Y a veces acercarse significa abrir el corazón, incluso acostado. ¿Estás listo para seguir descubriendo lo que Dios quiere revelarte en esos momentos de quietud? Esto apenas comienza. El reposo del cuerpo jamás ha sido una barrera para el mover de Dios. Y las Escrituras lo confirman con una claridad que no deja lugar a duda. A través de toda la Biblia encontramos momentos sagrados donde la oración nace desde el lugar de descanso. Y aún allí
El cielo responde con poder, dirección o consuelo. Orar desde una posición acostada no es un acto nuevo ni desconocido para Dios. Es de hecho un patrón visible en la vida de aquellos que caminaron en profunda relación con Él. Personajes bíblicos clave, guiados por el Espíritu y elegidos para propósitos divinos, se comunicaron con Dios desde lugares de quietud, tendidos en sus lechos, algunos en debilidad, otros en contemplación, y en cada caso el Señor respondió. En los Salmos David expone con absoluta naturalidad su hábito de buscar a Dios mientras descansaba. En Salmo 4:4 declara: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. No hay contradicción ni reproche en su llamado a orar desde el lecho, sino una exhortación directa a usar ese espacio como una oportunidad para reflexionar en silencio ante la presencia divina. David no hablaba desde la teoría, sino desde una experiencia viva. En las noches en que la angustia lo visitaba, su refugio no eran las estrategias humanas, sino ese diálogo íntimo con Dios mientras estaba acostado. Esta práctica espiritual, lejos de ser considerada irreverente, era una expresión de confianza absoluta en el Señor. El mismo autor vuelve a afirmar esta conexión profunda en Salmo 63:6, donde escribe: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. La repetición de esta imagen en diferentes salmos no es casualidad. Revela una disciplina interior, una costumbre arraigada en su relación con Dios. La cama no era para él un lugar ajeno a la fe, sino un espacio donde los pensamientos eran alineados con el espíritu, donde el alma buscaba y encontraba dirección. La oscuridad de la noche no apagaba su fe, la encendía. Y el acto de acostarse no lo alejaba de Dios, lo acercaba más. Job también conoció esa comunión silenciosa desde la cama. En medio de la aflicción, mientras su cuerpo yacía golpeado por la enfermedad, su espíritu seguía activo en conversación con Dios. En Job 33, 14 a 15, se revela un misterio que muchos ignoran. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí se introduce una dimensión espiritual poderosa, el lecho como punto de acceso a revelaciones divinas. Dios no espera que el hombre esté de pie o en un altar para hablarle. Aún mientras duerme, o en ese estado de reposo donde el cuerpo se entrega al descanso, el Señor se manifiesta, habla, corrige y guía. El profeta Daniel también oraba en momentos de profunda contemplación. Aunque no se nos describe una postura acostada de forma explícita, sí se nos muestra que en visiones nocturnas recibió mensajes del cielo que transformaron naciones. En Daniel 7:1 leemos: tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. No fue en un templo ni durante una ceremonia, fue en su cama mientras dormía que Dios le habló de los tiempos por venir. Si el Altísimo escogió ese momento y ese lugar para revelar secretos celestiales a uno de sus siervos más fieles, ¿cómo podría considerarse inapropiado que un creyente de hoy ore desde esa misma posición? En 2 Samuel 7:4-5 vemos cómo Dios interrumpe el descanso del profeta Natán con una palabra específica. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. No fue en una reunión pública, ni en medio del bullicio del día, sino en el contexto de la noche, cuando probablemente se encontraba en su lecho, que la voz del Señor descendió con dirección clara. Estos detalles no son accidentales en las Escrituras. Nos muestran que el descanso no es incompatible
con la actividad del Espíritu. Que lo que muchos consideran pasividad, Dios lo convierte en escenario de revelación. La historia del joven Samuel confirma esta realidad. En el primer libro de Samuel 3, el niño dormía cerca del arca del pacto cuando escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. El pasaje describe con precisión la escena. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. 1 Samuel 3:10. Samuel estaba acostado. No estaba orando en voz alta, no estaba en actitud ceremonial. Pero Dios se manifestó de forma clara, con voz audible, llamándolo al ministerio. Lo que importa en esta escena no es la posición del cuerpo, sino la disposición del alma. Dios habló porque Samuel estaba disponible, sensible, atento, aunque su cuerpo reposaba. En los evangelios encontramos también momentos donde Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, reconocía el valor del descanso y no separaba ese estado de la presencia del Padre. Aunque muchas de sus oraciones fueron intensas y públicas, también hubo momentos donde la intimidad, el silencio y la noche eran el contexto de su comunión con Dios. Marcos 4:38 relata un episodio significativo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La escena continúa con los discípulos despertándolo ante una tormenta y Jesús calma el mar con una palabra. Su descanso no lo alejaba de la autoridad espiritual. Su cuerpo estaba dormido, pero su espíritu estaba en paz, en perfecta conexión con el Padre. A lo largo de toda la Escritura se revela una constante. La presencia de Dios no se limita a los lugares ni a las posturas. El Dios que habló a Moisés desde una zarza ardiente, que envió ángeles a Jacob mientras dormía en Betel, que se manifestó a José a través de sueños mientras yacía en su lecho, no está condicionado por lo físico. Génesis 28, 11 a 12, narra cómo Jacob en su huida usó una piedra como almohada y durmió en el campo. Fue allí, acostado, que tuvo una visión impactante y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La revelación no esperó que Jacob se arrodillara. Vino mientras él dormía. Incluso en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro recibió una visión clave mientras estaba en una azotea, en lo que parece haber sido un estado de descanso. En Hechos 10, 9 a 10 leemos: subió Pedro a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aunque el texto no dice explícitamente que estaba acostado, sí nos presenta un estado de quietud, de recogimiento, en el cual Dios se manifestó con claridad. La visión que recibió cambiaría el curso de la iglesia, abriendo la puerta de la fe a los gentiles. Lo que une todos estos relatos no es un patrón físico, sino uno espiritual. Los siervos de Dios estaban en posición de recibir. Su corazón estaba inclinado, aunque el cuerpo reposara. La voz del cielo no buscó a los que estaban erguidos, sino a los que estaban disponibles. La cama, el lecho, el sueño, no eran estorbos. Te vi llegar con arena en la voz y un rojo de verdad en la piel y en el sol. Tu nombre cayó como vaso en el suelo y yo me quedé mirando el fuego. Si te vas, me dejas, la
tus manos hablaron más que tu boca. La noche en la mesa, la copa rota. Yo sé que duele cuando empieza el día, pero en tu cintura todo se olvida. Si te vas, me dejas la mitad del cuerpo. Si me miras así, ya no pienso lento. Sangre y sal, sangre y sal. Bailame cerca hasta perderme más. Sangre y sal, sangre y sal. Dame tu golpe y no te vayas más. Y si mañana se rompe la fe, yo sigo aquí pegada a tu piel. Que suba el polvo, que arda el portal. Si tú me llamas, yo vuelvo igual. Sangre y sal, sangre y sal. Bailame cerca hasta perderme más. Sangre y sal, sangre y sal. Dame. Tu silla sigue ahí, junto al vaso con sal. La mesa guarda bien lo que no sé soltar. Tu nombre en mi boca, como fruta y metal. Yo digo que ya fue, pero vuelve a empezar. Y me mira la luna desde el patio otra vez. Se me enciende la sangre cuando dice mi name. Dímelo, dímelo, que yo vuelvo a caer. Dímelo, dímelo, si me quieres tener, ay, dímelo, dímelo. Y me quedo en tu red. Dímelo, dímelo, que yo sé volver. Traes polvo en los pies de bailar por ahí. Yo llevo tu risa pegada a mi bli. La copa ya está vacía, pero sigue el perfil de lo que fuimos tú y yo. Cuando dijiste sí, me mira la luna desde el patio otra vez. Se me enciende la sangre cuando dices mi name. Dímelo, dímelo, que yo vuelvo a caer. Dímelo, dímelo, si me quieres tener, ay, dímelo, dímelo. Y me quedo en tu red. Dímelo, dímelo, que yo sé volver. Pisa fuerte, no te vayas. Si me rozas, me desarmas. Súbelo, que esta pena tiene alas. Y se queda en la sala. Dímelo, dímelo, que yo vuelvo a caer. Dímelo, dímelo, si me quieres tener, ay, dímelo, dímelo. Y me quedo en tu red. Dímelo, dímelo, que yo sé volver. Para la revelación. Eran espacios sagrados donde Dios escogió hablar. Esto nos lleva a comprender que orar acostado no solo es aceptable, sino que está respaldado por la Escritura como una forma legítima de comunión con Dios. No hay una postura más santa que otra. Hay un corazón más rendido, más disponible, más sensible. El hombre puede fijarse en lo externo, pero el Señor mira lo interior. En cada uno de estos episodios bíblicos, lo que prevaleció fue la intención del corazón y la apertura del espíritu, no la posición del cuerpo. El creyente que ora acostado no debe sentirse inferior ni limitado. Está en compañía de patriarcas, profetas, salmistas y apóstoles que también oraron, meditaron, escucharon y fueron tocados por Dios desde ese mismo lugar. El lecho no es una barrera. Es un altar donde lo ordinario se encuentra con lo eterno. Las visiones no se detienen porque los ojos están cerrados.
ni las palabras del cielo se retienen porque el cuerpo descansa. Dios sigue hablando, su espíritu sigue ministrando, su presencia sigue descendiendo sobre aquellos que lo buscan, aún desde la quietud del reposo. Toda la Escritura da testimonio de que Dios no desprecia al que ora acostado. Al contrario, muchas de sus intervenciones más poderosas ocurrieron mientras sus siervos estaban en esa postura. La evidencia bíblica no deja lugar a dudas. Orar desde el lecho es bíblico, es espiritual, es legítimo. El descanso del cuerpo no limita el fervor del alma. Y donde hay un corazón dispuesto, Dios se manifiesta aún en el silencio de la noche, aún en medio del sueño, aún en la quietud de una cama. Cuando el cuerpo se rinde al cansancio y la fuerza parece haberse agotado por completo, lo único que permanece es la intención profunda del corazón. Es en esos momentos cuando la postura física deja de ser relevante, que la verdadera oración emerge, no desde la forma, sino desde la esencia. Orar acostado, en ese estado donde el cuerpo busca descanso, puede ser una de las expresiones más sinceras de entrega total a Dios. No hay esfuerzo por aparentar reverencia externa, ni necesidad de demostrar espiritualidad ante otros. Lo que existe es una rendición callada, un alma que se postra aunque el cuerpo esté tendido y un corazón que se desnuda ante la presencia del Altísimo. Desde el principio Dios ha buscado comunión con el ser humano no a través de posturas, sino a través de la disposición interna. La Escritura declara con claridad en 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta afirmación revela la naturaleza del trato de Dios con nosotros. No se basa en las apariencias ni en la estética del culto, sino en la verdad interior que brota cuando el alma reconoce su necesidad y clama al Creador. El corazón que se entrega en oración acostado no está menos consagrado que el que ora de rodillas. En muchos casos puede incluso estar más rendido, más dependiente, más consciente de su fragilidad, ¿no? En el Salmo 6, David escribe en medio de la aflicción, reconociendo su debilidad y clamando a Dios desde un estado de completa vulnerabilidad. Estoy cansado de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6. Esta imagen poderosa nos muestra a un hombre quebrantado, no en una postura formal, sino acostado, llorando, expresando su dolor delante de Dios. No hay en este pasaje reproche alguno. No hay indicio de que su oración sea menos válida por el hecho de que ocurra en el lecho. Por el contrario, es desde ese lugar de quebranto que David encuentra misericordia, consuelo y restauración. Su cama se convierte en altar, sus lágrimas en incienso, su llanto en súplica, todo sin necesidad de levantarse, sin abandonar el lugar donde su cuerpo rendido buscaba reposo. El acto de acostarse, cuando se acompaña de una disposición interior genuina, puede simbolizar mucho más que descanso físico. En muchos casos representa rendición total. Cuando el creyente ya no tiene fuerzas para sostenerse de pie, cuando ni siquiera puede arrodillarse, pero su espíritu aún clama, está manifestando una fe que va más allá del cuerpo, una fe que no depende de posturas externas, sino de una comunión profunda y persistente. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Esta confianza no está atada a la posición física, sino a la certeza de que Dios escucha al que se acerca con un corazón sincero. En Isaías 26:9 se expresa una búsqueda continua de Dios que no cesa ni durante la noche. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte.
Aquí se refleja un estado de búsqueda constante, de meditación silenciosa en los momentos de mayor quietud. Cuando todo calla, cuando la oscuridad cubre la habitación, el alma sigue buscando. Este tipo de oración que brota desde el reposo no está condicionada por rituales externos, sino por una entrega real. Y es allí donde muchas veces se producen los encuentros más profundos, porque en la ausencia de movimiento externo, el espíritu se activa, el alma se despierta, la presencia de Dios se manifiesta. La figura de Jacob al acostarse en Betel no solo representa a un hombre que buscaba descanso físico, representa también a alguien que en su debilidad fue alcanzado por el cielo. Génesis 28:11 relata que llegaron a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fue precisamente en ese estado, tumbado, sin defensa, sin compañía, que Dios le mostró la escalera que unía la tierra con el cielo. No estaba orando de pie, no estaba en una reunión espiritual, estaba acostado, pero su espíritu estaba en una disposición que permitió la intervención divina. La postura de su cuerpo no limitó la experiencia sobrenatural. Dios se le reveló y ese lugar de descanso se transformó en un lugar sagrado. El Salmo 149:5 también afirma esta realidad espiritual con naturalidad. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas con gozo. Este pasaje no limita el gozo a espacios específicos. No restringe la alabanza a los templos. Reconoce que el lecho, que para muchos puede parecer un lugar pasivo, puede ser también un espacio donde el espíritu se exprese con libertad. Cantar sobre la cama, adorar en medio del descanso, orar sin moverse, es una manifestación legítima del alma que reconoce la grandeza de su Dios incluso en lo cotidiano. No hay distinción entre lo físico y lo espiritual cuando el corazón está alineado con la voluntad divina. La vida de los profetas también está llena de momentos donde el descanso físico no interrumpe la relación con Dios. En 1 Reyes 19, Elías se encuentra exhausto emocional y físicamente después de una gran victoria espiritual. Su respuesta fue simple. Se acostó bajo un enebro y pidió morir. Sin embargo, Dios no lo reprendió por su estado. En lugar de exigirle que se levantara, envió a un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come. 1 Reyes 19:5. Antes de darle órdenes, lo alimentó.